Miguel Hernández había dejado de esperar compañía hacía años. A sus 62 años, el rancho de 12 hectáreas en las afueras de Tepatitlán, Jalisco, era todo lo que le quedaba después de que su esposa falleciera y sus hijos se mudaran a Guadalajara en busca de mejores oportunidades. La casa de adobe, con su corredor de vigas de madera y el patio donde crecían bugambilias silvestres, era demasiado grande para un solo hombre. Pero Miguel se había acostumbrado al silencio, al sonido del viento entre los mezquites y los ladridos ocasionales de Trueno, su perro mestizo que había aparecido en el rancho hacía 5 años y nunca se había marchado. Aquella mañana de octubre, Miguel estaba reparando el cerco norte cuando Trueno comenzó a ladrar de una manera que nunca había escuchado antes. No era el ladrido de alerta que usaba cuando aparecían coyotes, ni el gruñido bajo que reservaba para las víboras de cascabel. Era algo diferente, una combinación de curiosidad y algo parecido a la emoción. Miguel dejó el martillo y los clavos sobre el poste y caminó hacia el camino de terracería que conducía a su propiedad. Una mujer venía caminando por el sendero polvoriento. Llevaba una maleta gastada en una mano y un bolso cruzado sobre el pecho. Su ropa era sencilla pero limpia, un vestido azul oscuro que le llegaba a las rodillas y un suéter gris sobre los hombros. Calculó que tendría alrededor de 50 años, tal vez algunos menos. Su cabello oscuro, con algunas hebras grises, estaba recogido en una trenza simple. Lo que más llamó la atención de Miguel fue su expresión, una mezcla de determinación y agotamiento que reconoció de inmediato. Había visto esa misma mirada en el espejo después de la muerte de su esposa. La mujer se detuvo a unos metros de la entrada, dejó la maleta en el suelo y miró directamente a Miguel. Trueno había dejado de ladrar y ahora movía la cola, algo que el perro rara vez hacía con extraños. Miguel se quitó el sombrero de palma y la saludó con un gesto de la cabeza. La mujer habló con voz clara pero cansada. Buenos días, disculpe la intromisión, me llamo Elena Rojas. Vengo desde San Luis Potosí y estoy buscando un lugar donde quedarme por un tiempo. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Busco un hogar y usted vive solo. Podría trabajar aquí, ayudar con la casa, la cocina, lo que necesite. No pido paga, solo un techo. Miguel la observó en silencio durante unos segundos. La propuesta era extraña, sin duda, pero había algo en la manera directa en que lo había dicho que le inspiró confianza. Además, llevaba 3 días comiendo tortillas frías con frijoles porque no tenía ganas de cocinar. ¿Cómo supo que vivo solo?, preguntó Miguel, manteniendo una distancia prudente. No lo sabía con certeza, respondió Elena. Pasé por el pueblo preguntando si alguien necesitaba ayuda. Una señora en la tienda, doña Carmen, me dijo que usted tenía un rancho grande y vivía solo desde hace años. Me dio indicaciones para llegar aquí. Miguel asintió lentamente. Doña Carmen era la dueña de la tienda de abarrotes del pueblo y conocía la vida de todos en un radio de 20 kilómetros. Si ella había enviado a esta mujer, probablemente tenía sus razones. ¿Por qué dejó San Luis Potosí?, preguntó Miguel, cruzando los brazos. Elena bajó la mirada un momento antes de responder. Mi esposo falleció hace 6 meses. La casa donde vivíamos era rentada y no pude seguir pagándola. No tengo familia cercana y necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Su voz se quebró ligeramente al final, pero mantuvo la compostura. Miguel sintió un nudo en el estómago. Reconocía ese dolor demasiado bien. Miró hacia su casa, luego de vuelta a Elena y finalmente a Trueno, que seguía moviendo la cola como si estuviera votando a favor de que se quedara. Hay una habitación al fondo de la casa, dijo Miguel después de un silencio. Era de mi hija. Está limpia, pero hace años que nadie la usa. Puede quedarse ahí por un tiempo mientras decide qué hacer. No es necesario que trabaje como pago, pero si quiere ayudar con las comidas, no me opondré. Elena levantó la mirada y por primera vez desde que llegó, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Gracias, don Miguel. No se arrepentirá. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más relatos increíbles, pero lo que Miguel no sabía era que la llegada de Elena no era una simple coincidencia y que su presencia desencadenaría una serie de eventos que cambiarían ambas vidas para siempre. Los primeros días transcurrieron con una normalidad casi inquietante. Elena se instaló en la habitación del fondo, colocó sus pocas pertenencias
pertenencias en el pequeño armario y comenzó a ayudar en la casa sin que Miguel tuviera que pedírselo. Por las mañanas, el aroma a café recién hecho y tortillas calientes llenaba la cocina. La casa, que había estado sumida en un silencio sepulcral durante años, ahora tenía vida. Elena cantaba bajito mientras cocinaba y Miguel descubrió que el sonido no le molestaba en absoluto. Una tarde, mientras Miguel revisaba unos papeles en la pequeña oficina que mantenía junto a su habitación, Elena tocó suavemente a la puerta. Llevaba en las manos una caja de madera vieja que Miguel reconoció de inmediato. Era la caja donde su esposa guardaba las fotografías familiares. «Encontré esto mientras limpiaba el armario de la sala», dijo Elena con cuidado. «Hay polvo en las esquinas y pensé en limpiarla, pero vi las fotos y no quise moverlas sin su permiso». Miguel sintió un peso en el pecho. No había abierto esa caja desde el funeral de su esposa. «Déjela sobre la mesa», dijo con voz más áspera de lo que pretendía. Elena colocó la caja cuidadosamente y se retiró sin decir nada más. Miguel se quedó mirando la caja durante largo rato antes de abrirla. Las fotografías en blanco y negro estaban exactamente como las recordaba. Su esposa joven, sonriente, sus hijos de pequeños. Pero había algo que no recordaba haber visto antes. En el fondo de la caja, debajo de todas las fotografías, había un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra elegante de su esposa. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de su esposa. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste el valor de revisar estas fotografías. Hay algo que nunca te conté, porque no quería preocuparte durante mi enfermedad, pero necesitas saberlo ahora. Tu abuelo, Esteban Hernández, no era un simple trabajador como siempre nos contaron. Era el dueño de una hacienda tequilera próspera en estas tierras durante los años 20. Durante la Revolución fue forzado a vender la hacienda a una familia poderosa de Guadalajara, los Santamaría, por una fracción de su valor real. Los documentos que prueban esto están escondidos en un lugar que solo tu familia conoce. Busca la cruz de piedra junto al viejo puente del río Seco. Ahí encontrarás las respuestas. Tu abuelo dejó esto para ti, para que algún día recuperaras lo que es tuyo. Con todo mi amor, Beatriz». Miguel leyó la carta 3 veces, intentando procesar la información. Su abuelo Esteban había muerto cuando él era apenas un niño, y siempre le habían dicho que había trabajado como capataz en una hacienda. Nunca mencionaron que fuera propietario de nada. ¿Por qué su esposa había guardado este secreto? ¿Y por qué elegir revelarlo después de su muerte? Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Las palabras de la carta daban vueltas en su mente. El puente del río Seco, la cruz de piedra. Conocía el lugar. Estaba en el límite de su propiedad, cerca de donde terminaban sus tierras y comenzaban las de la familia Santamaría, que aún poseían miles de hectáreas en la región. Nunca había prestado atención a la cruz, asumiendo que era solo un marcador antiguo, sin importancia. A la mañana siguiente, Miguel se levantó antes del amanecer. Necesitaba ir al puente, pero algo le decía que debía ser discreto. Tomó una pala pequeña y una linterna y salió de la casa intentando no hacer ruido. Trueno, como siempre, lo seguía de cerca. No había caminado ni 10 metros cuando escuchó la voz de Elena detrás de él. ¿Va a algún lugar importante tan temprano? Miguel se volvió sorprendido. Elena estaba en el corredor, con una taza de café en las manos. La luz de la luna iluminaba su rostro, y Miguel notó una expresión de preocupación genuina. «Solo voy a revisar el límite de la propiedad», mintió Miguel, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de ocultar la verdad. Elena lo miró durante un momento que pareció eterno. «Tenga cuidado, don Miguel. He escuchado que hay víboras por esa zona». Miguel asintió y continuó su camino. El sendero hacia el puente era áspero, cubierto de maleza y ramas de mezquite que arañaban su ropa. Trueno iba adelante, olisqueando el suelo y deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Miguel lo seguía. Tardó casi media hora en llegar al puente, una estructura de piedra antigua que alguna vez había cruzado un río, pero que ahora solo conectaba 2 orillas de tierra seca. La cruz de piedra estaba exactamente donde la recordaba, en el extremo sur del puente, medio oculta por arbustos espinosos. Miguel se arrodilló frente a ella y comenzó a examinar
verla de cerca. La cruz medía aproximadamente 1 metro de altura y estaba tallada en cantera, con detalles elaborados que sugerían que había sido hecha por un artesano experto. En la base de la cruz, casi imperceptible bajo décadas de tierra acumulada, había una inscripción. Miguel sacó un pañuelo y limpió cuidadosamente la superficie hasta que pudo leer las palabras. E.H. 1924. La verdad está donde la tierra se une con el cielo. Miguel sintió un escalofrío. E.H. Esteban Hernández, su abuelo. ¿Pero qué significaba donde la tierra se une con el cielo? Miró alrededor buscando alguna pista, algún indicio de qué dirección tomar. Fue entonces cuando notó algo extraño. La cruz no estaba perfectamente vertical, estaba ligeramente inclinada hacia el norte, como si estuviera señalando algo específico. Siguió la línea imaginaria que formaba la inclinación de la cruz y su mirada se detuvo en una formación rocosa a unos 200 metros de distancia. Era una elevación natural, no muy alta, pero lo suficientemente prominente como para destacar en el paisaje árido, donde la tierra se une con el cielo, por supuesto, el punto más alto de la propiedad. Miguel comenzó a caminar hacia la formación rocosa. El sol ya estaba saliendo en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Trueno corría adelante y atrás, claramente emocionado por la aventura inesperada. Cuando llegaron a la base de la formación, Miguel se dio cuenta de que no era simplemente una acumulación natural de rocas. Había sido parcialmente tallada, con escalones rudimentarios que conducían hacia arriba. Subió con cuidado, sus rodillas protestando por el esfuerzo. En la cima encontró una plataforma plana de aproximadamente 3 metros de diámetro, y en el centro de esa plataforma había una tapa de hierro fundido, medio enterrada y cubierta de óxido y vegetación seca. La tapa tenía el mismo símbolo que había visto en la cruz, una marca distintiva que parecía ser el escudo familiar de los Hernández. Miguel sacó la pala que había traído y comenzó a excavar alrededor de la tapa. La tierra estaba compactada y dura, y le tomó casi 20 minutos liberarla completamente. Cuando finalmente logró hacer palanca y levantarla, un olor a tierra húmeda y metal oxidado emergió del agujero oscuro que quedó expuesto. Usó la linterna para iluminar el interior. Había una escalera de hierro que descendía aproximadamente 4 metros. Miguel vaciló por un momento, mirando a Trueno como si el perro pudiera darle consejo. El animal simplemente se sentó y lo observó con esos ojos inteligentes que parecían decir: «Adelante, yo te espero aquí». Miguel bajó lentamente, probando cada peldaño antes de poner su peso completo sobre él. La escalera terminaba en un túnel estrecho, de aproximadamente 2 metros de alto y lo suficientemente ancho para que una persona pasara cómodamente. Las paredes estaban construidas con ladrillo rojo y el techo tenía forma de arco, una construcción claramente profesional que databa de muchas décadas atrás. Caminó por el túnel durante lo que estimó fueron unos 50 metros. Sus botas resonaban contra el suelo de piedra y su respiración sonaba amplificada en el espacio confinado. El aire era fresco pero cargado, como si el lugar hubiera estado sellado durante mucho tiempo. Finalmente, el túnel se abría en una cámara circular mucho más amplia. Miguel se detuvo en la entrada, iluminando lentamente el espacio con su linterna. La cámara tenía aproximadamente 8 metros de diámetro y casi 4 de altura. Las paredes estaban cubiertas con estantes de madera que iban del suelo al techo, y esos estantes estaban llenos de cajas metálicas cuidadosamente organizadas y etiquetadas. En el centro de la cámara había una mesa grande de madera maciza, y sobre esa mesa había documentos esparcidos, fotografías en blanco y negro y varios objetos que brillaban tenuemente bajo la luz de la linterna. Miguel se acercó a la mesa con pasos cautelosos, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado rápido. Las fotografías mostraban una hacienda impresionante, con campos de agave extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. En una de las fotos, un hombre de unos 40 años, vestido con traje formal y sombrero, estaba parado frente a un edificio grande con un letrero que decía «Destilería Hernández». Miguel sintió que se le cortaba la respiración. El hombre de la fotografía era idéntico a su padre, lo que significaba que debía ser su abuelo Esteban. Tomó uno de los documentos de la mesa. Era un título de propiedad, fechado en
1920 que establecía a Esteban Hernández como propietario legítimo de 300 hectáreas de tierra en Tepatitlán, Jalisco, incluyendo una destilería de tequila completamente funcional. El documento tenía sellos oficiales y firmas que parecían auténticas. Miguel abrió otro documento. Era un contrato de venta forzada, fechado en 1928, donde Esteban Hernández voluntariamente vendía toda su propiedad a Fernando Santamaría por una cantidad ridículamente baja. Las firmas al final del documento parecían temblorosas, como si hubieran sido hechas bajo presión. Había más documentos, cartas de abogados amenazando a Esteban con acciones legales falsas, reportes de violencia contra trabajadores de la destilería, fotografías de hombres armados rondando la propiedad y finalmente una carta escrita de puño y letra por Esteban, dirigida a quien encuentre esto. Si estás leyendo esta carta es porque mi familia finalmente descubrió la verdad sobre lo que nos fue robado. En 1928, Fernando Santamaría, con el apoyo de funcionarios corruptos del gobierno estatal, me obligó a vender mi tierra por una fracción de su valor. Amenazaron a mi familia, golpearon a mis trabajadores y finalmente me dieron un ultimátum: firmar o ver a mi familia sufrir. Firmé para protegerlos, pero escondí las pruebas de la verdadera propiedad y del fraude. Esta cámara contiene documentos legales originales, fotografías, contratos y testimonios de testigos. También contiene parte de la producción de tequila que logré esconder antes de que me forzaran a irme. Estas barricas tienen ahora casi 100 años y valen más de lo que puedas imaginar. Usa estas pruebas para recuperar lo que es tuyo por derecho. No dejes que mi trabajo haya sido en vano. Con la esperanza de justicia, Esteban Hernández, 15 de marzo de 1928. Miguel dejó la carta sobre la mesa, sus manos temblando. Miró hacia los estantes y notó que muchas de las cajas metálicas estaban etiquetadas con años y números. Se acercó a una de ellas y la abrió con cuidado. Dentro había botellas de vidrio oscuro, selladas con cera y perfectamente preservadas. Tequila de casi 100 años. Miguel no era un experto, pero sabía que algo así podía valer una fortuna. Abrió otra caja. Esta contenía más documentos, incluyendo registros de producción, listas de empleados, cuentas bancarias, todo meticulosamente organizado y preservado. Su abuelo no solo había sido astuto, había sido brillante. Había creado un archivo completo que probaba sin lugar a dudas que la familia Santamaría había construido su imperio sobre un fraude. Miguel estaba tan absorto examinando los documentos que no escuchó los pasos acercándose por el túnel hasta que fue demasiado tarde. Una voz masculina resonó en la cámara. Así que finalmente alguien encontró el pequeño secreto del viejo Esteban. Miguel se volvió bruscamente. Dos hombres estaban parados en la entrada de la cámara. Uno era alto y corpulento, vestido con jeans y una camisa cara, su expresión dura y calculadora. El otro era más delgado pero igualmente intimidante, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Miguel reconoció al más alto inmediatamente: Ricardo Santamaría, el actual patriarca de la familia que había despojado a su abuelo. Lo había visto en el pueblo varias veces, siempre en camionetas caras y rodeado de empleados. ¿Cómo supieron que estaba aquí?, preguntó Miguel, intentando mantener la voz firme. Ricardo sonrió, pero no había humor en su expresión. Tenemos nuestras fuentes. Cuando esa mujer, Elena Rojas, comenzó a hacer preguntas en el pueblo sobre usted, nos pusimos alerta. La hemos estado siguiendo desde que salió de San Luis Potosí. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Elena? ¿Qué tiene ella que ver con esto? El hombre de la cicatriz rió amargamente. ¿No se lo dijo? Elena Rojas es la nieta de Roberto Rojas, el capataz de su abuelo Esteban. Su familia ha estado buscando estas pruebas durante décadas. Cuando su abuela murió hace 6 meses, dejó documentos que sugerían la existencia de esta cámara. Elena vino a buscarlo a usted específicamente porque sabía que la carta de su esposa eventualmente lo llevaría aquí. Miguel se sintió traicionado, confundido y furioso al mismo tiempo. Todo había sido una mentira. La historia del esposo muerto, la necesidad de un hogar. Elena había venido con un propósito específico y él había caído en la trampa como un tonto. Mire, don Miguel, continuó Ricardo, su tono volviéndose más amenazante. Esto no tiene que terminar mal para usted. Esos documentos y ese tequila pueden desaparecer. Nadie más
jamás sabe de su existencia. Puede volver a su vida tranquila en ese ranchito y olvidar que alguna vez encontró esto, o podemos hacer que las cosas se compliquen mucho para usted. Miguel miró los documentos en la mesa, luego a los dos hombres bloqueando la salida. No tenía opciones, no tenía forma de pelear. Su teléfono no tenía señal ahí abajo y Trueno estaba demasiado lejos para escuchar si gritaba pidiendo ayuda. Había caminado directo a una trampa. ¿Y si me niego?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. El hombre de la cicatriz dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su cintura, donde Miguel pudo ver el mango de una pistola. Entonces su familia tendrá que lamentar otra pérdida trágica, un accidente en el rancho. Estas cosas pasan a hombres de su edad que viven solos. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, cada vez más cerca. Ricardo y su compañero se miraron entre sí, confundidos y claramente alarmados. El sonido no debería haber llegado hasta la cámara subterránea, pero las paredes comenzaron a vibrar ligeramente con el eco de múltiples vehículos acercándose a toda velocidad. ¡Qué demonios!, murmuró Ricardo, sacando su teléfono. No tenía señal, igual que Miguel. Los segundos que siguieron fueron caóticos. Los dos hombres corrieron hacia la salida del túnel, claramente intentando escapar antes de que llegara quien fuera que estaba afuera. Miguel los siguió, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría explotar. Cuando finalmente emergió a la superficie, la escena que encontró era casi surrealista. Había 3 patrullas de la policía municipal rodeando la formación rocosa. Ricardo y su compañero habían sido detenidos y estaban siendo esposados por varios agentes. Pero lo que más sorprendió a Miguel fue ver a Elena parada junto a una de las patrullas, hablando animadamente con un comandante. Y junto a ella estaban doña Carmen y don Jacinto, el vecino más cercano de Miguel, que vivía a casi 5 kilómetros de distancia. El comandante se acercó a Miguel con una expresión seria pero no hostil. Don Miguel Hernández, soy el comandante Arturo Vega. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Las siguientes horas fueron un torbellino de explicaciones y revelaciones. Resultó que la historia era mucho más compleja de lo que Miguel había imaginado. Elena Rojas era efectivamente la nieta de Roberto Rojas, el capataz de Esteban Hernández, pero su motivación no era quedarse con las pruebas para sí misma. Su familia había sido testigo del fraude y la violencia que obligaron a Esteban a vender, pero nunca habían podido hacer nada porque no tenían las pruebas necesarias. Cuando la abuela de Elena murió, dejó un diario detallado de todo lo que había presenciado, incluyendo una descripción aproximada de dónde Esteban había mencionado que escondería las pruebas. Elena había pasado meses investigando, tratando de encontrar descendientes de Esteban. Cuando finalmente localizó a Miguel, diseñó un plan elaborado para acercarse a él sin levantar sospechas. Pero había otro elemento crucial en la historia. Doña Carmen, la mujer de la tienda del pueblo que había enviado a Elena al rancho de Miguel, no era una simple comerciante. Era la sobrina del abogado que había intentado defender a Esteban en 1928 y había guardado copias de documentos legales durante décadas, esperando el momento adecuado para usarlos. Don Jacinto, el vecino de Miguel, resultó ser el hijo de uno de los trabajadores de la destilería original y su familia también había guardado testimonios escritos del fraude. Cuando Elena llegó al pueblo y comenzó a hacer preguntas, doña Carmen y don Jacinto la reconocieron por las descripciones que habían heredado de sus propios familiares. Se reunieron en secreto y decidieron que era el momento de actuar. Habían estado esperando que Miguel encontrara la cámara, pero cuando la familia Santamaría comenzó a seguir a Elena, supieron que el peligro era inminente. Elena había sido quien llamó al comandante Vega, que resultó ser sobrino de doña Carmen y uno de los pocos oficiales de la región que no estaba en la nómina de la familia Santamaría. El plan había sido simple pero efectivo: permitir que Miguel descubriera la cámara por sí mismo, esperar a que los Santamaría mostraran sus cartas y luego intervenir con la autoridad legal para detenerlos. Todo estaba orquestado desde el principio, explicó doña Carmen esa tarde mientras todos se reunían en la casa de Miguel. Tu esposa Beatriz vino a verme 2 semanas antes de morir. Me confesó que había encontrado cartas de tu abuelo escondidas en el ático de la casa
y me pidió que te guiara cuando llegara el momento. Ella sabía que tú nunca buscarías por iniciativa propia, que necesitarías un empujón. Miguel se sentó en una silla del corredor, abrumado por la cantidad de información. Entonces mi esposa sabía todo esto antes de morir. Doña Carmen asintió. Y también sabía que la familia Santamaría estaba monitoreando cualquier movimiento relacionado con las tierras de Esteban. Por eso dejó la carta en un lugar donde solo tú la encontrarías, y solo cuando estuvieras listo. Elena se acercó a Miguel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Siento mucho haber mentido sobre mi esposo y mi situación, pero todo lo demás era verdad. Realmente necesitaba un lugar donde quedarme, y usted me ofreció eso sin pedir nada a cambio. Es un buen hombre, don Miguel. Miguel la miró durante un largo momento. La traición que había sentido inicialmente se estaba disipando, reemplazada por algo más complejo. Comprensión, tal vez, o simplemente la aceptación de que a veces las mentiras tienen propósitos nobles. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel mirando al comandante Vega. El comandante sacó una carpeta de su maletín. Ahora comienza el proceso legal. Los documentos que encontró en esa cámara son legítimos y están respaldados por los testimonios que doña Carmen y don Jacinto han preservado durante décadas. Ricardo Santamaría y su asociado están arrestados por intento de extorsión, amenazas y conspiración para cometer fraude. Pero hay más. Vega abrió la carpeta y mostró varios documentos. Hemos estado investigando a la familia Santamaría durante años. Tienen un historial de adquisiciones fraudulentas de tierras que se remonta a los años 20. Su caso no es el único, don Miguel. Hay al menos otras 15 familias en Jalisco y estados vecinos que fueron despojadas de sus propiedades de manera similar. Con sus documentos como evidencia central, podemos construir un caso que podría desmantelar el imperio que los Santamaría construyeron sobre el sufrimiento de otros. Miguel sintió un vértigo repentino. 15 familias. Don Jacinto se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. Tu abuelo no solo guardó sus propios documentos, guardó copias de casos de otras familias también. Era un hombre que creía en la justicia y sabía que algún día todo esto saldría a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Abogados, peritos, historiadores y funcionarios del gobierno estatal desfilaron por el rancho de Miguel. Los documentos de la Cámara fueron autenticados y catalogados. Las barricas de tequila Centenario fueron evaluadas por expertos que confirmaron su autenticidad y valor extraordinario. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia y el nombre de Esteban Hernández se convirtió en símbolo de resistencia contra la corrupción histórica. El proceso legal fue complejo y prolongado. Ricardo Santamaría y su asociado fueron formalmente acusados, junto con otras 12 personas vinculadas a esquemas similares en toda la región. Se descubrió una red de corrupción que involucraba a notarios, funcionarios del registro público de la propiedad y hasta algunos jueces que habían facilitado transferencias fraudulentas de tierras durante décadas. 3 meses después de aquel día extraordinario, Miguel estaba sentado en el corredor de su casa, observando el atardecer. Trueno dormía a sus pies, y en la mesa frente a él había una taza de café recién hecho. La casa había sido renovada con parte del dinero que había recibido de la venta del tequila Centenario a un coleccionista internacional. No había cambiado la estructura de adobe, respetando la arquitectura original, pero ahora tenía pintura fresca, ventanas nuevas y un techo reparado que ya no goteaba cuando llovía. En el terreno donde alguna vez había estado la formación rocosa, ahora se elevaba un pequeño museo comunitario llamado Museo de la Memoria Esteban Hernández. El túnel y la cámara habían sido restaurados y convertidos en la pieza central de la exhibición, mostrando la historia del fraude, la resistencia y la eventual justicia. El museo empleaba a 6 familias locales como guías, guardias de seguridad y personal de mantenimiento. Los documentos legales habían sido validados por el registro público de la propiedad, y Miguel había recuperado no solo las tierras originales de su abuelo, que resultaron ser casi el triple de lo que su pequeño rancho abarcaba, sino también derechos sobre parte de las ganancias que la familia Santamaría había obtenido durante décadas usando esas tierras. La suma era considerable, pero Miguel había decidido
decidido usar la mayor parte para crear un fondo que ayudara a las otras familias que habían sido despojadas de manera similar. Doña Carmen y don Jacinto vivían ahora en casas nuevas que Miguel había construido en su propiedad, lo suficientemente cerca para visitarse, pero con privacidad suficiente para cada uno. Ambos trabajaban como voluntarios en el museo, contando la historia real a los visitantes que llegaban de todas partes de México y más allá. Elena seguía viviendo en la habitación del fondo, aunque ahora con un arreglo más formal. Se había convertido en la administradora del museo y coordinaba las visitas educativas de escuelas locales. Miguel y ella habían desarrollado una amistad profunda, construida sobre la honestidad que finalmente había llegado después de aquellos primeros días de engaño necesario. El gobierno municipal había reconocido oficialmente la historia de Esteban Hernández y se había instalado una placa en el centro del pueblo narrando la injusticia y su corrección. La historia se había incluido en el plan de estudios de las escuelas locales como ejemplo de resistencia pacífica y la importancia de preservar la verdad. Una camioneta se estacionó frente a la casa y Miguel vio a sus dos hijos bajarse acompañados de sus familias. Habían comenzado a visitarlo más frecuentemente desde que la historia se hizo pública, reconectando con sus raíces y con la memoria del bisabuelo que nunca conocieron. Los nietos de Miguel corrieron hacia Trueno, que despertó con entusiasmo y comenzó a mover la cola, dejándose acariciar por las pequeñas manos. Miguel se levantó para recibirlos y mientras caminaba hacia su familia, miró hacia el horizonte donde el sol se estaba poniendo sobre los campos que alguna vez fueron de su abuelo. Luego le fueron robados y finalmente habían vuelto a la familia. Pensó en Beatriz, su esposa, que había guardado el secreto hasta el final, pero se había asegurado de que la verdad saliera a la luz en el momento preciso. Pensó en doña Carmen y don Jacinto, guardianes silenciosos de la justicia durante décadas. Pensó en Elena, quien había tomado el riesgo de acercarse a un extraño con una historia difícil de creer. Esa noche, después de que sus hijos y sus familias se retiraran al pueblo, Miguel se sentó nuevamente en el corredor. Elena salió de la casa con 2 tazas de té caliente y se sentó en la silla junto a él. No dijeron nada durante varios minutos, simplemente observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. ¿Alguna vez se arrepiente de haber abierto aquella caja de fotografías?, preguntó Elena finalmente. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. No, respondió después de un momento. Todo esto tenía que salir a la luz. Mi abuelo se aseguró de ello y mi esposa también. Solo lamento que tomara tanto tiempo. Pero al final, la justicia llegó, dijo Elena suavemente. Y no solo para usted, sino para todas esas familias que sufrieron en silencio durante generaciones. Miguel asintió. Pensó en Ricardo Santamaría y los otros 12 acusados que ahora enfrentaban años de prisión. Pensó en las propiedades que estaban siendo devueltas a sus legítimos dueños o a sus descendientes. Pensó en el legado que estaba dejando para sus nietos. Un legado de verdad y justicia en lugar de resentimiento silencioso. Su abuelo estaría orgulloso, agregó Elena, mirando hacia el museo que brillaba suavemente en la distancia, iluminado por luces estratégicamente colocadas. Miguel sonrió, sintiendo un peso que había llevado sin saberlo durante años, finalmente levantarse de sus hombros. Creo que tiene razón, y mi esposa también. Trueno se acomodó entre las 2 sillas, su cabeza apoyada en las botas de Miguel, y los 3 se quedaron ahí en el silencio confortable de la noche, sabiendo que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Una historia de injusticia que había sido corregida, de secretos que habían sido revelados y de un legado que continuaría viviendo en la memoria colectiva de la comunidad. La historia de Esteban Hernández, el hacendado que se negó a dejar que la corrupción tuviera la última palabra, vivía ahora no solo en los documentos de un museo, sino en el corazón de cada persona que visitaba y aprendía sobre la importancia de preservar la verdad, no importa cuánto tiempo tome. Y todo había comenzado con una simple propuesta de una mujer forastera a un granjero solitario de 62 años, una propuesta que había cambiado ambas vidas de formas que ninguno de ellos hubiera podido imaginar. Miguel tomó un sorbo de su té, sintiendo el calor reconfortante bajando por su garganta. La noche se había vuelto más fresca y una brisa suave movía las hojas de los mezquites cercanos. Trueno roncó
roncaba suavemente entre ellos, completamente relajado. «Hay algo que nunca le pregunté», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «Cuando llegó aquí ese primer día, ¿realmente esperaba que yo aceptara su propuesta tan fácilmente?» Elena rió suavemente, un sonido que se había vuelto familiar y reconfortante para Miguel durante esos meses. «Honestamente no. Doña Carmen me había dicho que usted era un hombre desconfiado, especialmente después de perder a su esposa. Pensé que tendría que insistir durante días, tal vez semanas, antes de que me dejara quedarme. Cuando aceptó ese mismo día, casi me pongo a llorar de alivio». «Trueno votó a su favor», respondió Miguel, acariciando la cabeza del perro con su bota. «Y he aprendido a confiar en el instinto de este animal. Nunca me ha fallado. Su esposa era una mujer sabia», continuó Elena. «Sabía exactamente cómo orquestar todo esto. Cuando doña Carmen me mostró la carta que Beatriz le había dejado, me quedó claro que ella había planeado cada detalle, hasta el momento en que usted encontraría la caja de fotografías». Miguel asintió lentamente. «Beatriz siempre fue más lista que yo. Solía decirme que yo era bueno con las manos, pero que ella era la que pensaba 3 pasos adelante». Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «La extraño todos los días, pero ahora entiendo que su último regalo fue darme un propósito que iba más allá de simplemente existir en este rancho». Un ruido en la distancia llamó su atención. Las luces del museo se apagaron automáticamente, siguiendo el horario programado. En unas horas, el lugar volvería a abrir sus puertas, recibiendo la siguiente tanda de visitantes que querían conocer la historia de resistencia y justicia que se había convertido en inspiración para muchos. «¿Sabe lo que más me sorprende de todo esto?», preguntó Elena. «Es que su abuelo hace casi 100 años tuvo la visión de preservar no solo sus propios documentos, sino los de otras familias. En esa época, cuando la violencia y la desesperación eran tan comunes, él eligió creer en el futuro, creer que algún día la verdad importaría. Era un hombre de principios», dijo Miguel con orgullo. «Mi padre me contaba historias sobre él, pero siempre pensé que eran exageradas, leyendas familiares. Nunca imaginé que eran ciertas y que había mucho más de lo que mi padre mismo sabía». El sonido de un motor se escuchó en el camino. Miguel frunció el ceño, extrañado de recibir visitantes a esas horas de la noche. Una camioneta se detuvo frente a la casa y de ella bajaron 2 figuras que Miguel tardó un momento en reconocer en la oscuridad. Cuando se acercaron a la luz del corredor, vio que eran Gabriela y Tomás Mendoza, una pareja de aproximadamente 50 años que había visitado el museo la semana anterior. «Don Miguel, disculpe la hora», dijo Gabriela, su voz temblando de emoción. «Sé que es tarde, pero necesitábamos venir a contarle algo». Miguel se levantó, invitándolos a sentarse. Elena trajo más sillas del interior de la casa. Trueno, siempre curioso, se acercó a oler a los recién llegados antes de aceptarlos con un movimiento de cola. Tomás sacó una carpeta vieja de su mochila. «Después de visitar el museo y escuchar la historia de su abuelo, mi esposa y yo comenzamos a investigar la historia de nuestra propia familia. Mi abuelo, Germán Mendoza, perdió su rancho en Aguascalientes en 1932 bajo circunstancias muy sospechosas. Siempre nos dijeron que había sido por deudas, pero nunca tuvo sentido porque era un hombre trabajador y próspero». Gabriela continuó, sus ojos brillando con lágrimas. «Encontramos estos documentos en el ático de la casa de mi suegra. Son cartas de mi abuelo político describiendo exactamente lo que le pasó. Amenazas, extorsión, la misma familia Santamaría presionándolo para vender». Abrió la carpeta y mostró papeles amarillentos casi idénticos a los que Miguel había encontrado en la cámara. «Y aquí está lo increíble», agregó Tomás, sacando una fotografía en blanco y negro. «Esta foto es de 1930. Muestra a mi abuelo con el suyo, don Miguel. Estaban en algún tipo de reunión. Al reverso dice: Unión de Pequeños Propietarios de Jalisco y Aguascalientes, resistiendo juntos». Miguel tomó la fotografía con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba Esteban Hernández, más joven que en las fotos de la cámara, parado junto a un hombre que debía ser Germán Mendoza. Detrás de ellos había al menos otras 20 personas, todos con expresiones serias y determinadas. «No estaban solos», murmuró Miguel. «Estaban organizados». Elena se inclinó para ver mejor la fotografía. «Esto cambia todo. Si existía una unión organizada, debe haber más documentos, más testimonios. Podrían existir docenas de familias más que fueron afectadas.
Por eso vinimos, dijo Gabriela. Queremos saber si podemos unirnos al esfuerzo legal. Si los documentos de su abuelo ayudaron a hacer justicia, tal vez los nuestros puedan hacer lo mismo. Miguel miró a Elena, quien asintió con entusiasmo. El comandante Vega nos dijo que el caso seguía abierto, que estaban investigando otros vínculos. Esto es exactamente lo que necesitan. La conversación se extendió hasta pasada la medianoche. Tomás y Gabriela compartieron más detalles sobre su investigación y Elena tomó notas cuidadosas de todo. Cuando finalmente se despidieron, prometiendo regresar al día siguiente con más documentos, Miguel se sintió simultáneamente exhausto y energizado. «Esto nunca va a terminar, ¿verdad?», preguntó Miguel mientras veía las luces traseras de la camioneta alejarse. «No», respondió Elena honestamente. «Pero eso es bueno. Significa que la verdad sigue saliendo a la luz, familia por familia». Su abuelo comenzó algo que va mucho más allá de recuperar unas tierras. Comenzó un movimiento. Los meses siguientes confirmaron las palabras de Elena. El caso de los Mendoza fue solo el primero. Pronto comenzaron a llegar más familias, cada una con historias similares y documentos que habían guardado durante décadas sin saber qué hacer con ellos. El museo se convirtió en un centro de recursos, ayudando a las familias a organizar sus casos y conectarlas con abogados especializados en restitución de tierras. Para el primer aniversario de aquel día en que Miguel encontró la cámara secreta, el movimiento había crecido exponencialmente. 27 familias en 5 estados diferentes habían presentado casos legales contra herederos de la familia Santamaría y otras familias que habían construido fortunas sobre fraudes similares. El gobierno federal había anunciado la creación de una comisión especial para investigar despojo de tierras histórico en todo el país. Miguel estaba en el museo ese día, preparándose para un evento conmemorativo, cuando su hijo mayor, Roberto, llegó con noticias. «Papá, acaban de confirmar. La Suprema Corte aceptó revisar el caso principal. Si fallan a nuestro favor, podría sentar un precedente legal para todos los demás casos en el país». Miguel sintió un nudo en la garganta. Un año atrás, estaba solo en su rancho, comiendo tortillas frías y esperando que los días pasaran. Ahora estaba en el centro de algo que podría cambiar la vida de cientos, tal vez miles de familias. El evento fue emotivo. Además de las familias directamente afectadas, llegaron académicos, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales. Doña Carmen, ahora de 87 años, pero con la mente más aguda que nunca, dio un discurso sobre la importancia de preservar la memoria histórica. «Durante décadas guardamos silencio», dijo con voz fuerte desde el podio improvisado. No porque fuéramos cobardes, sino porque el sistema estaba diseñado para silenciarnos. Pero la verdad es como el agua. Puede ser contenida por un tiempo, pero eventualmente encuentra la manera de fluir. Y cuando lo hace, limpia todo a su paso. Don Jacinto también habló, compartiendo recuerdos de su padre, quien había trabajado en la destilería de Esteban. «Mi padre me dijo en su lecho de muerte: hijo, algún día la justicia llegará. Puede que no sea en mi tiempo, pero llegará. Asegúrate de estar listo para testificar cuando llegue ese día». Me tomó 50 años, pero finalmente pude cumplir esa promesa. Cuando le tocó hablar a Miguel, se sintió abrumado. Miró a la audiencia de más de 200 personas, muchas con historias similares a la suya, todas buscando justicia que había sido negada durante demasiado tiempo. «Hace un año», comenzó Miguel, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza. «Yo era un hombre que había aceptado que mi vida era lo que era. Había perdido a mi esposa, mis hijos vivían lejos, y pasaba los días haciendo reparaciones menores en un rancho que apenas podía mantener. Entonces llegó una mujer con una maleta y una propuesta extraña, y todo cambió». Miró a Elena, que estaba sentada en primera fila junto a doña Carmen y don Jacinto. «Esta mujer me mintió sobre quién era y por qué había venido. Pero esa mentira escondía una verdad más grande que cualquiera de nosotros imaginaba. Y ahora, un año después, no solo he recuperado el legado de mi abuelo, sino que he encontrado un propósito que va mucho más allá de mí mismo». Miguel hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Mi abuelo Esteban fue un hombre que se negó a aceptar que la injusticia tuviera la última palabra. En lugar de rendirse o vengarse violentamente, documentó, preservó y esperó. Creyó que algún día alguien
usaría esas pruebas para hacer lo correcto, y tenía razón. Pero esto no es solo sobre mi familia o las familias aquí presentes. Es sobre establecer un principio, que ninguna injusticia, sin importar cuánto tiempo haya pasado, está más allá de corrección. Que la verdad tiene valor, incluso cuando parece que nadie está escuchando, y que la justicia, aunque llegue tarde, sigue siendo justicia. El aplauso fue estruendoso. Miguel vio lágrimas en muchos rostros y sintió sus propias mejillas humedecerse. Cuando bajó del podio, Trueno estaba esperándolo, como siempre, y Miguel se arrodilló para abrazar al animal que había sido su compañero constante a través de todo. 6 meses después, en una mañana fría de marzo, Miguel recibió la llamada que había estado esperando. La Suprema Corte había fallado a favor del principio legal que su caso representaba. Los despojados de tierras podían buscar restitución, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, siempre y cuando pudieran probar fraude o coerción en la transacción original. El fallo reconocía que muchas familias habían sido silenciadas por miedo o falta de recursos y que eso no debería servir como prescripción de sus derechos. La noticia se expandió rápidamente. En cuestión de semanas, cientos de nuevas familias comenzaron a presentar casos. El museo en el rancho de Miguel se convirtió en un símbolo nacional de resistencia pacífica y justicia restaurativa. Pero en medio de toda la actividad y celebración, Miguel encontró un momento de tranquilidad una tarde, sentado en su lugar favorito del corredor. Elena salió de la casa y se sentó junto a él, como se había vuelto su costumbre. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Elena. ¿De haber aceptado mi propuesta aquel día? ¿De haber abierto la caja? ¿De haber seguido las pistas? Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Hay momentos en que extraño la simplicidad de mi vida anterior, pero entonces recuerdo todas las familias que ahora tienen esperanza, todos los jóvenes que están aprendiendo que vale la pena luchar por la justicia, y sé que este era mi propósito todo el tiempo. Beatriz lo sabía, por eso dejó esa carta. Mi abuelo lo sabía, por eso preservó todo tan cuidadosamente, y usted lo sabía, por eso vino. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Elena suavemente. Yo vine aquí con un propósito específico que ya se cumplió. ¿Quiere que me vaya? Miguel la miró, sorprendido por la pregunta. En los últimos meses había llegado a depender de la presencia de Elena de maneras que iban más allá de su papel como administradora del museo. Era su amiga, su confidente, la persona con quien compartía sus preocupaciones y celebraciones. La idea de que se fuera le causó una punzada inesperada de dolor. No, respondió Miguel firmemente, a menos que usted quiera irse, por supuesto. Pero si está preguntando si quiero que se quede, la respuesta es sí. Este lugar es tan suyo como mío ahora. Usted es parte de esta historia tanto como yo. Elena sonrió y Miguel vio alivio en sus ojos. Entonces me quedo. Si le soy honesta, don Miguel, hace meses que esto dejó de ser solo un trabajo para mí. Este lugar se ha convertido en mi hogar, el primer hogar real que he tenido desde que mi esposo murió. Y usted se ha convertido en familia. Trueno, como si entendiera la importancia del momento, se levantó y puso su cabeza sobre las rodillas de Elena, luego sobre las de Miguel, como uniéndolos. Los años siguientes trajeron más cambios. El museo se expandió, agregando un centro educativo y una biblioteca especializada en historia agraria mexicana. Los casos legales continuaron, algunos ganados, otros perdidos, pero todos contribuyendo a una conversación nacional sobre justicia histórica y restitución. Miguel vio a sus nietos crecer visitando el museo regularmente, aprendiendo sobre su bisabuelo y la importancia de defender lo correcto. Roberto, su hijo mayor, finalmente se mudó de regreso a Tepatitlán, aceptando un puesto como director del centro educativo del museo. Su hija, María, comenzó un proyecto de historia oral, grabando testimonios de ancianos que recordaban los días del despojo original. Doña Carmen falleció pacíficamente a los 90 años, rodeada de su familia y con la satisfacción de haber visto cumplida la promesa que le había hecho a Beatriz. Don Jacinto la siguió 6 meses después. Ambos fueron enterrados en el pequeño cementerio del pueblo, con placas que honraban su papel como guardianes de la verdad. En el 5º aniversario del descubrimiento de la cámara, el gobierno estatal designó el completo rancho de Miguel como patrimonio cultural. Una universidad de Guadalajara estableció una cátedra en honor a Esteban Hernández, enfocada
enfocada en estudios de justicia agraria. El nombre de Esteban se había convertido en sinónimo de resistencia paciente y fe en la justicia. Miguel, ahora de 67 años, observaba todo esto con una mezcla de orgullo y humildad. Su vida había tomado un giro que nunca hubiera anticipado, y aunque a veces se sentía cansado por la constante actividad, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Una tarde de domingo, cuando el museo estaba cerrado y la propiedad estaba tranquila, Miguel caminó hasta la entrada de la cámara subterránea. Ahora había escaleras seguras y iluminación eléctrica, pero el espacio conservaba su atmósfera de descubrimiento y misterio. Se sentó en la silla frente a la mesa, donde había encontrado la carta de su abuelo por primera vez. «Espero haber hecho honor a tu legado, abuelo», murmuró Miguel en voz baja. «Hiciste todo lo posible para preservar la verdad, y yo he intentado asegurarme de que esa verdad hiciera la diferencia». Escuchó pasos bajando las escaleras. Era Elena, que lo había seguido. Se sentó en silencio junto a él durante varios minutos. «Su abuelo estaría más que orgulloso», dijo finalmente Elena. «No solo recuperó lo que fue robado, sino que ayudó a docenas de otras familias a hacer lo mismo. Creó algo que va a durar generaciones». «Lo hicimos juntos», corrigió Miguel. «Usted, doña Carmen, don Jacinto, el comandante Vega, todos los que creyeron que valía la pena luchar. Yo solo fui la chispa». «A veces eso es todo lo que se necesita», respondió Elena. «Una chispa en el momento correcto». Subieron de vuelta a la superficie, donde Trueno los esperaba pacientemente. El perro, ahora de 10 años y con más pelo gris alrededor del hocico, todavía era ágil y alerta. Los tres caminaron de regreso a la casa mientras el sol comenzaba a ponerse. Esa noche, sentados en el corredor como tantas otras noches durante los últimos 5 años, Miguel y Elena compartieron un momento de reflexión tranquila. El museo brillaba suavemente en la distancia, un faro de memoria y justicia. En el pueblo cercano, las familias dormían seguras sabiendo que sus historias importaban, que sus luchas habían sido validadas. «¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?», preguntó Miguel. «Que comenzó con usted tocando a mi puerta y diciendo: busco un hogar y tú vives solo. 7 palabras que cambiaron todo». Elena sonrió. «Bueno, técnicamente fueron más palabras, pero entiendo lo que quiere decir». Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. «Yo vine buscando justicia para mi familia, para mi abuelo, que nunca pudo testificar sobre lo que vio. Encontré eso, pero también encontré mucho más. Encontré propósito, comunidad y familia». «¿Y yo?», respondió Miguel. «Pensé que mi vida ya estaba escrita, que solo estaba esperando que pasaran los días. Resulta que mi historia más importante apenas estaba comenzando». Trueno bostezó ruidosamente, haciendo que ambos rieran. El perro se acomodó entre ellos, su presencia constante un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor cambio, algunas cosas permanecen fieles. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno. Miguel pensó en Beatriz, quien había orquestado todo desde más allá de la tumba. Pensó en su abuelo Esteban, quien había tenido la visión de creer en un futuro mejor. Pensó en todas las familias que ahora tenían esperanza, donde antes solo había resignación. «¿Sabe?», dijo Miguel lentamente, «cuando era joven, mi padre me dijo que el verdadero legado de un hombre no es lo que acumula, sino lo que deja que otros puedan usar para construir algo mejor. Nunca entendí realmente lo que significaba hasta ahora». «Su abuelo dejó documentos y verdad», respondió Elena. «Usted está dejando un ejemplo vivo de lo que puede suceder cuando alguien se niega a dejar que la injusticia tenga la última palabra. Eso es un legado poderoso, don Miguel». Los meses y años siguientes continuaron el trabajo de justicia y educación. El caso había abierto las compuertas para docenas de otros, y el centro que operaba desde el Museo de Miguel se convirtió en referencia nacional para casos de restitución de tierras. Universidades enviaban estudiantes a hacer investigaciones, documentalistas filmaban testimonios, activistas de derechos humanos de otros países venían a estudiar el modelo como ejemplo de justicia restaurativa. Pero para Miguel, lo más significativo era mucho más simple. Era ver a sus nietos correr por los campos que habían pertenecido a su bisabuelo, sabiendo que esa tierra tenía historia y significado. Era compartir café por las mañanas con Elena, planificando el día sin la soledad que había definido tantos años de su vida. Era ver a Trueno dormir al sol, viejo
viejo pero contento, habiendo vivido una vida con propósito junto a su humano. Una tarde, casi 6 años después de aquel primer encuentro, Miguel recibió una llamada del comandante Vega. El último de los involucrados en los esquemas de fraude había sido sentenciado. El caso estaba oficialmente cerrado desde el punto de vista legal, aunque el trabajo de restitución continuaría durante años. Es el fin de una era, dijo el comandante por teléfono, pero también el comienzo de algo mejor. Gracias a lo que su abuelo preservó y lo que usted tuvo el valor de revelar, cambiamos el sistema. No será perfecto, pero es mejor. Esa noche, Miguel organizó una pequeña celebración. No quería algo grande, solo las personas que habían estado ahí desde el principio. Elena, sus hijos y nietos, las familias Mendoza que habían sido las primeras en unirse al movimiento y algunos de los vecinos que habían apoyado silenciosamente durante años. Mientras todos comían y conversaban en el patio iluminado con luces de colores, Miguel se alejó por un momento, caminando hacia el lugar donde todo había comenzado, la formación rocosa donde había encontrado la entrada a la cámara. Ahora era parte del museo, pero esa noche estaba tranquila y oscura. Escuchó pasos detrás de él. Elena, ¿pensando en todo lo que ha pasado?, preguntó ella. Pensando en todo lo que casi no pasó, corrigió Miguel. Si hubiera desconfiado más aquel día, si hubiera rechazado su propuesta, si no hubiera abierto esa caja de fotografías, nada de esto existiría. Pero lo hizo, dijo Elena firmemente, porque en el fondo, incluso cuando pensaba que su vida ya estaba escrita, había una parte de usted que todavía creía que algo más era posible. Por eso confió en mí, por eso siguió las pistas, por eso no se rindió cuando las cosas se pusieron peligrosas. Miguel asintió lentamente. Tenía razón. A pesar de toda su resignación, a pesar de todos los años de soledad, alguna parte de él había mantenido una pequeña llama de esperanza viva, y esa pequeña llama había sido suficiente. Gracias, dijo Miguel, volteando a mirar a Elena, por mentirme aquel primer día, por confiar en mí con la verdad, por quedarse incluso cuando el trabajo ya estaba hecho, por convertirse en familia. Elena tenía lágrimas en los ojos. Gracias a usted por darme un hogar cuando lo necesitaba, incluso sin saber quién era realmente, por ser el tipo de hombre que mi abuelo habría respetado, por honrar no solo a su familia, sino a la mía también. Se abrazaron en el silencio de la noche, dos personas que habían llegado juntas a través del camino más inesperado, unidas por una misión que había transformado sus vidas y las vidas de tantos otros. Cuando regresaron a la fiesta, Miguel se sintió completo de una manera que no había experimentado en décadas. Su familia estaba ahí, tanto la de sangre como la elegida. El legado de su abuelo estaba asegurado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Trueno se acercó, moviendo su cola gris. Miguel se arrodilló y abrazó al perro que había sido su compañero constante a través de todo. Buen chico, murmuró. Siempre supiste que Elena era especial desde el primer día, ¿verdad? El perro lamió su cara como respuesta y Miguel rió. Los años finales de Miguel fueron tranquilos, pero satisfactorios. Vio el museo crecer hasta convertirse en uno de los destinos educativos más importantes de Jalisco. Vio a más familias recuperar sus tierras. Vio cambios en las leyes nacionales que facilitaban la restitución. Vio a sus nietos graduarse de la universidad, inspirados por la historia de su bisabuelo, a trabajar en campos relacionados con justicia social y preservación histórica. Elena permaneció a su lado durante todo. Su relación nunca se definió formalmente en términos románticos, pero era profundamente íntima de todas las maneras que importaban. Eran compañeros, confidentes, familia. Compartían una casa, un propósito, una historia. Trueno vivió hasta los 14 años, una edad admirable para un perro de su tamaño. Cuando finalmente falleció pacíficamente una noche de primavera, fue enterrado bajo un mezquite en la propiedad, con una lápida simple que decía «Trueno, el perro que cambió todo», porque era verdad. Si Trueno no hubiera reaccionado de manera tan inusual aquel primer día cuando Elena llegó, si no hubiera guiado a Miguel en momentos cruciales, nada habría sucedido de la manera que sucedió. Miguel murió a los 74 años, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron para Elena. Gracias por buscar un hogar. Gracias por ayudarme a encontrar el mío. El funeral fue pequeño según sus deseos, pero la conmemoración posterior atrajo a cientos de personas de todo el país. Familias que habían
habían recuperado sus tierras, estudiantes que habían estudiado su caso, activistas que habían sido inspirados por su ejemplo. Todos vinieron a rendir tributo al hombre que había tenido el valor de revelar una verdad incómoda y el carácter de usar el resultado para beneficio de muchos, no solo de sí mismo. Elena vivió otros 15 años después de Miguel, continuando el trabajo del museo y asegurándose de que la historia completa, incluida su propia participación inicial basada en engaño necesario, fuera contada honestamente. En sus últimos años, escribió un libro titulado Busco un hogar, la historia no contada de la justicia de Tepatitlán, que se convirtió en lectura requerida en cursos de historia y justicia social en todo México. Cuando ella finalmente falleció, fue enterrada junto a Miguel bajo el mismo mezquite donde descansaba Trueno. La lápida compartida simplemente decía: Miguel Hernández y Elena Rojas, guardianes de la verdad, buscadores de justicia, encontradores de hogar. El museo continúa operando hasta el día de hoy, ahora dirigido por la nieta de Miguel, quien lleva el nombre de su bisabuela Beatriz. La cámara subterránea donde todo fue descubierto sigue siendo la atracción principal, preservada exactamente como Miguel la encontró aquel primer día, con los documentos originales, ahora protegidos en vitrinas especiales, pero visibles para todos. La historia de Esteban Hernández, Miguel Hernández y Elena Rojas se cuenta a miles de visitantes cada año. Es una historia sobre paciencia, sobre creer en la justicia incluso cuando parece imposible, sobre el poder de preservar la verdad y sobre cómo las conexiones más improbables pueden cambiar el curso de la historia. Pero más que nada es una historia sobre hogar, sobre cómo Elena buscó un hogar y encontró un propósito, sobre cómo Miguel pensó que su hogar era solo un lugar vacío y descubrió que podía ser el epicentro de cambio social, sobre cómo un abuelo, hace casi 100 años, construyó un hogar no solo de paredes y tierra, sino de verdad y justicia que resonaría a través de generaciones. Y todo comenzó con 7 palabras simples, dichas por una mujer con una maleta en un camino polvoriento a un hombre de 62 años que pensaba que su historia ya estaba terminada. Busco un hogar y tú vives solo. A veces, las propuestas más simples llevan a las historias más extraordinarias. A veces, una mentira bien intencionada revela verdades más profundas. Y a veces, 2 personas solitarias encuentran en la lucha compartida por la justicia algo más valioso que cualquier tierra o tesoro. Encuentran familia, propósito y hogar. La injusticia había sido corregida, los culpables castigados y el legado preservado para las futuras generaciones. Esteban Hernández había tenido razón al creer en el futuro. La verdad había prevalecido, exactamente como él había confiado que lo haría.